No sé si has tenido alguna vez esa sensación de que algo no encaja, pero no sabes exactamente el qué. Bueno, a mí me pasó un martes por la mañana, a las 7:42 exactamente, cuando salí al balcón con la taza de café en la mano y vi una braga roja colgada en el tendedero. No era mía, claro. Tampoco era de mi mujer. Y eso fue lo que me hizo quedarme ahí, congelado, con el café derramándose por la taza, mirando fijamente esa puta prenda como si fuera una señal divina. Porque Clara jamás usa ropa interior de ese color. Y mucho menos de encaje. Ella siempre ha sido de las básicas, blanco, negro, algodón, sin florituras. Esas cosas no le interesan, decía. O eso pensaba yo. No había nadie más en casa. Clara había salido hacía una hora, como siempre, para coger el metro en Patrick's. El día anterior no habíamos discutido ni nada raro. La noche fue tranquila, cenamos tortilla y vimos una serie. Pero ahora, ahí estaba esa prenda íntima como un cartel luminoso en medio de mi tendedero. Era nueva, y olía a perfume que no reconocía. Al principio, pensé en las opciones más absurdas: se habrá equivocado la vecina de piso, será de Lucía, su amiga, que vino el sábado. Pero no. Ninguna explicación cuadraba. Esa prenda no había llegado ahí por error. Alguien la había dejado a propósito. Y lo peor, alguien había estado en mi casa. En mi balcón. En mi espacio. El corazón me empezó a latir rápido. Revisé la puerta, las ventanas. Todo cerrado. No faltaba nada. Todo estaba demasiado normal. Pero esa braga. Esa maldita braga colgando al viento como si fuera una bandera. Ahí empezó todo. No toqué la braga. Me quedé un rato más observándola como si de repente fuera a desaparecer y todo volviera a la normalidad, pero no se fue. Me tomé el café sin calentar y fui al trabajo sin decir una palabra. No le mandé ningún mensaje a Clara. Tampoco intenté hacerme loco, pero no sabía cómo gestionar esa mierda. Era una simple prenda, sí, pero era como si alguien me hubiera dejado una nota escrita con la mano temblorosa: no eres el único. No podía dejar de pensar en eso durante todo el día. En la furgoneta, entre instalaciones y mantenimientos, durante el bocadillo de media mañana. Cada rato libre lo ocupaba una pregunta que no sabía ni cómo formular bien. ¿Quién coño había estado en mi casa? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo cojones no me di cuenta? Volví a casa con la intención de actuar normal. No quería precipitarme, no sin tener algo más claro. Clara ya estaba allí, cocinando pasta, como cualquier otro martes. Me saludó con un beso corto y siguió a lo suyo. Ni se inmutó. Fui directo al balcón. La braga roja ya no estaba. ¿Has lavado ropa hoy? Pregunté desde el pasillo, sin entrar a la cocina. ¿Hoy? No, creo que no, respondió, sin apartar la vista de la olla. Ah, vale, dije, tragándome todo lo demás que me pedía la garganta. No dije más. Me comí el plato de pasta como si nada. Charlamos sobre una avería en el portal, del vecino del cuarto que sigue aparcando mal, de una serie que Clara quería empezar. Todo en orden. Todo falso. Yo no podía dejar de mirar sus manos, sus uñas pintadas del mismo color que esa braga. Nunca antes se las había pintado de rojo. Esa noche dormimos juntos, pero no dormí. Sentí su respiración al lado y pensé que no la conocía. No así. Algo se había roto y todavía no sabía si iba a poder arreglarlo. Al día siguiente me tomé la mañana libre y fui directo a casa de mi vecino, Rubén, el del piso de enfrente. Nos llevamos bien desde hace años. Compartimos cervezas en verano y hemos hecho más de un favor mutuo. Rubén, necesito preguntarte una cosa, le solté sin rodeos. Es algo serio.
Él me miró con cara de no entender nada, pero asintió. ¿Alguien ha entrado en mi casa últimamente? ¿Has visto a alguien extraño, a alguna hora rara? Rubén no tardó en fruncir el ceño. ¿Qué ha pasado? Solo dime si viste algo. ¿Algún tío entrando mientras yo no estaba? ¿Algún coche que no reconoces? No sé. Lo que sea. Se quedó pensativo unos segundos, se rascó la barba, y entonces algo pareció encajarle. Una tarde de la semana pasada, creo que fue el miércoles. Vi salir a un chaval de tu casa. No era tú, eso lo tengo claro. Llevaba una mochila negra, auriculares, iba rápido. Yo venía del súper y me crucé con él en la escalera. Me pareció raro, pero pensé que sería algún primo o sobrino tuyo. Yo no tengo primos en Valencia. Ni sobrinos. Ni amigos con llaves. El estómago me dio un vuelco. ¿Lo habías visto antes? No. Moreno, delgado, más joven que tú seguro. No me sonaba de nada. ¿Seguro que salía de mi casa? Te digo que venía de ahí. Cierra la puerta y baja, no hay pérdida. Volví a casa como en piloto automático. Todo lo que había querido evitar se estaba materializando. Clara estaba trabajando desde el salón, con el portátil sobre las piernas, en pijama. ¿Dónde estabas? Me preguntó sin dejar de mirar la pantalla. En la calle. Tenía que hacer unas cosas, contesté, sin añadir detalles. Fui directo al baño. Me encerré. Me senté en el borde de la bañera y estuve ahí casi media hora. Pensando. A esas alturas ya no necesitaba más pistas. La prenda, el cambio de actitud, el color de uñas, la presencia de otro en mi casa. Lo único que me faltaba era escucharla a ella admitirlo, pero eso vendría después. Lo que más me dolía no era que hubiese alguien más, sino que hubiese entrado aquí, que hubiese pisado mi suelo, usado mi baño, visto nuestras fotos, abierto mi nevera. Que Clara lo hubiera permitido. Ese día me fui a dormir al sofá. No dije por qué. Ella tampoco preguntó. Se limitó a decir buenas noches desde el pasillo y se metió en la cama sin más. Al tercer día, algo en mí se rompió. Me levanté más temprano que nunca, antes de que Clara saliera de la habitación. Busqué en los cajones, no en su móvil ni en su bolso, sino en los lugares donde se guardan las mentiras más simples. Encontré una nota con un nombre, Lucas, acompañado de un número de teléfono. No hacía falta ser detective. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. Ese mismo día lo llamé desde un número oculto, pero colgó sin contestar. Lo volví a intentar una hora más tarde y esta vez respondió. Reconocí su voz. Era joven. Demasiado joven. ¿Lucas? Sí. Solo una cosa, si vuelves a poner un pie en mi casa, no respondo de mí. Colgó. No dijo nada. Supo quién era. Esa noche Clara durmió sola otra vez. Yo me quedé en el coche, aparcado frente a casa, con los ojos abiertos, esperando a que ella entendiera que ya no había vuelta atrás. El jueves no fui a trabajar. Tampoco avisé. Me limité a apagar el móvil, prepararme un café fuerte y sentarme en la mesa de la cocina esperando a que Clara se levantara. Tenía los brazos cruzados, la cara dura y una rabia contenida que me recorría el cuerpo como si cada músculo estuviera pidiendo permiso para estallar. No me hacía falta actuar, estaba cabreado de verdad, pero no quería gritar. Solo quería que hablara, que soltara la verdad sin que yo tuviera que sacársela con pinzas. A las 7:55 salió de la habitación con el pelo revuelto y la cara medio dormida, arrastrando los pies con su bata azul. Al verme en la cocina sentada, sin haber salido todavía, se quedó paralizada. ¿No vas al trabajo?, preguntó, tratando de sonar casual,
pero con la voz algo temblorosa. No. ¿Y eso? Hoy toca hablar. Ella no respondió, solo se sentó frente a mí con una lentitud que me dio más asco que pena. Miró el café sobre la mesa, el mío, pero no se atrevió a tocarlo. Luego me miró como si esperara una orden. No se la di. Quería que ella empezara. Quería que su silencio se convirtiera en confesión. Pero no lo hizo. Así que respiré hondo, saqué el papel del bolsillo y lo dejé en medio de la mesa. Lucas. Su número. Lo miró solo un segundo y luego desvió la mirada. ¿Quién es? Alguien que no tendría que haber pisado esta casa. No sé de qué me estás hablando, Javier. No. Pues Rubén sí. Lo vio salir de aquí. Y tú no lavaste ropa esa semana, pero apareció una braga roja en nuestro tendedero. Y tú nunca usas bragas rojas. Clara se puso rígida. Apretó la mandíbula y bajó la mirada al suelo. No dijo nada durante un largo rato, como si estuviera esperando que el aire le trajera una excusa decente. Pero no llegaba. Y entonces lo dijo. Solo pasó una vez. ¿Solo una vez? Sí. Y fue hace semanas. Fue un error. Un puto error, Javier. ¿Entró aquí? Sí. ¿Usó mi baño? ¿Se sentó en mi sofá? ¿Tocó mis cosas? No sé, no lo sé, solo vino un rato. Se fue rápido. ¿Y te parece normal? No, no lo es. Pero no era lo que tú crees, no era una relación. Fue un momento, una tontería. ¿Una tontería? ¿Follarte a otro en mi casa es una tontería? Clara se echó hacia atrás como si le hubiera dado una bofetada. Pero no me importó. Me lo estaba tragando todo desde hacía días, y ahora era ella la que tenía que aguantar. No quería que pasara, Javier. De verdad. Solo, llevábamos mal una temporada. Tú estabas frío, yo me sentía sola. Y él, apareció. Me habló, me hizo sentir diferente. ¿Y te pareció buena idea meterlo en casa? Lo sé, fue una mierda. No sabía cómo decírtelo. Me he estado sintiendo como una mierda desde entonces. ¿Y pensabas decírmelo algún día? No. No lo iba a hacer. Eso pensé. Nos quedamos en silencio. El papel con el número seguía en la mesa como si todavía tuviera algo que decir. Clara se frotó los ojos. Yo no podía ni mirarla. Me daban náuseas. No estoy enamorada de él, dijo de pronto. Eso no cambia nada. No lo voy a volver a ver. Tampoco cambia nada. ¿Qué quieres que haga? Preguntó casi en un susurro. Que cojas tus cosas y te vayas. Hoy. No quiero verte ni un día más aquí. ¿Y si hablamos? No hay nada que hablar. Esto no fue un fallo. Fue una falta de respeto con todas las letras. Podrías haber ido a un hotel, a su casa, a cualquier lado. Pero decidiste traerlo aquí. Al sitio donde dormimos juntos cada noche. Eso no tiene arreglo. Ella se levantó sin decir más. Fue al dormitorio, cerró la puerta, y no la vi en una hora. Me quedé en la cocina sin moverme. En algún momento pensé en romper algo, pero no tenía sentido. Ya estaba todo roto. A las 10:15 salió con una mochila, una bolsa de ropa y la cara más pálida que le había visto en años. Ni me miró. Solo caminó hasta la puerta, la abrió y la cerró sin decir adiós. Cuando el ruido de la cerradura sonó, me quedé solo, por fin. Y solo me di cuenta de cuánta rabia llevaba dentro cuando sentí que podía respirar otra vez. Los primeros 2 días sin Clara fueron tranquilos, demasiado tranquilos.
No había ruido en casa, no había pasos en el pasillo, no había discusiones absurdas sobre qué cenar o quién sacaba la basura. Tampoco había su cepillo de dientes, su taza favorita ni su perfume en el baño. Era una paz rara, de esas que se sienten más como un eco constante que como un descanso. No sabía si echarla de menos o alegrarme de poder respirar sin esa tensión pegada a la nuca. Pero lo que sí sabía era que me había humillado, que me había convertido en un idiota dentro de mi propia casa, y eso no lo podía dejar pasar así sin más. El sábado por la tarde me fui a ver a Mario, un viejo amigo del instituto que ahora tenía un gimnasio en L. Horta North. Nos veíamos poco, pero cuando hablábamos, no había filtros. Le conté todo. No dejé nada fuera. Él se quedó callado unos segundos y luego me miró con esa expresión suya que siempre parece que va a soltar una burrada y, efectivamente, lo hizo. Vale, tío, pues toca devolvérsela. Y no me vengas con moralinas, porque ella no pensó en ti ni en la casa cuando se trajo al yogurín. ¿Y qué se supone que haga? ¿Buscarme a una veinteañera? No. Mejor. Haz que su mundo se desmorone. Pero sin tocarla. No le grites, no le escribas, no la insultes. Que piense que le diste la espalda para siempre. Pero antes, hacele daño donde más le duele. La idea empezó como una broma entre cervezas, pero mientras hablábamos, se fue volviendo más seria. Mario me propuso grabar un video. No para publicarlo, ni para vengarme públicamente. Solo uno. Directo. Frío. Y mandárselo solo a ella. Una sola vez. Un golpe seco. Un recordatorio de que sabía todo, que la había echado de mi vida y que no quería saber más de ella. El domingo grabamos el video. Era simple. Yo, mirando a cámara, sentado en la misma mesa donde le dejé el papel con el nombre de Lucas. Le hablaba con calma, sin levantar la voz. Le decía que no me interesaba su arrepentimiento, que lo que destruyó no era el matrimonio, era el respeto, y que eso no se recupera. Le dije que su nombre ya no estaba en mi buzón, que había cambiado la cerradura y que, si volvía a llamar o a aparecer, lo tomaría como acoso. También le dejé claro que había hablado con un abogado y que pronto recibiría una citación. Mandé el video por correo, no por WhatsApp. Sabía que lo iba a abrir, porque Clara era de esas que no soportan no saber. A los 15 minutos me llamó. No contesté. Me escribió 3 veces. Lo leí todo. No respondí. Luego su madre me llamó. Tampoco contesté. Yo ya no tenía nada que decir. El lunes fui al trabajo como si nada. Los compañeros notaron que estaba más callado de lo habitual, pero nadie preguntó. Al llegar a casa, vi que Clara había dejado una bolsa con papeles en la puerta. Dentro había algunos documentos que necesitaba para el divorcio. También estaba su anillo. No lo toqué. Cerré la bolsa, la metí en un armario y seguí con lo mío. Pero la venganza no terminó ahí. No me bastaba con su silencio ni con dejar de verla. Tenía que asegurarme de que el tal Lucas no se fuera limpio tampoco. No por celos, sino porque el chaval sabía que Clara era una mujer casada y aún así cruzó esa línea. Tenía que pagar también. No con violencia, no con escándalo, sino con algo más jodido, su imagen. Una noche fui al bar donde solía trabajar de camarero. Me hice pasar por un cliente más. Esperé a que saliera. Cuando lo vi en la puerta, fumando con su delantal negro a un puesto, me acerqué tranquilo. Me miró sin reconocerme al principio. ¿Lucas? Sí. ¿Quién eres? El marido de Clara. Se quedó mudo. Dio un paso atrás, pero no hice nada más que hablar. No te preocupes, no vengo a montarte un numerito. Solo quiero que sepas que tengo fotos,
mensajes, incluso capturas de las veces que entraste en mi casa. Y que si vuelves a aparecer por mi barrio, me encargaré de que todos esos archivos lleguen a donde más te duela. No sabía que, intentó decir algo, pero lo corté. ¿Sabías? Y no me importa. Solo quiero que desaparezcas. Si vuelves a tener contacto con ella, vas a tener problemas. No legales. Peores. Me fui sin darle opción a responder. No lo volví a ver. Supongo que entendió el mensaje. Esa misma noche dormí por primera vez sin despertarme sobresaltado. No tenía ganas de celebrar nada, ni de salir con amigos, ni de ligar, ni de cambiar mi vida radicalmente. Solo quería seguir con mi rutina, pero sin esa sombra encima. Sentía que había recuperado el control, que aunque no podía borrar lo que pasó, al menos había devuelto el golpe. Y eso, sinceramente, me ayudó a seguir de pie. Los días siguientes fueron extraños. No porque Clara insistiera, porque no lo hizo más, ni porque Lucas reapareciera, porque había desaparecido del mapa, sino porque no sentía lo que esperaba sentir. No estaba destruido, no estaba eufórico, no me sentía liberado ni tampoco completamente jodido. Era como estar en pausa, flotando en una rutina en la que cada paso tenía sentido, pero ningún peso. Me levantaba, me duchaba, trabajaba, comía solo y volvía a casa con una sensación hueca que no sabría explicar si alguien me lo preguntara. No había odio, no había ganas de llorar, no había esperanza. Era como si todo se hubiera vaciado después del video, la amenaza, la ida de Clara, y ahora solo quedaba ese silencio incómodo que se instala cuando ya no hay pelea, pero tampoco hay solución. El abogado con el que hablé me pidió algunos papeles, certificados y documentos. Clara y yo no teníamos bienes en común más allá del piso, que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. No había hijos, así que el trámite sería más emocional que legal. Cuando le expliqué todo al abogado, su cara fue neutra, pero sus palabras fueron firmes. Me dijo que ya había visto muchas historias así, que la diferencia era que yo parecía tenerlo claro desde el primer momento. Le dije que sí, que lo tenía claro desde que vi esa maldita braga colgada en mi tendedero. El viernes por la tarde Clara me llamó desde un número que no conocía. Contesté solo porque pensé que podía ser algo urgente. No lo era. Javi, solo quiero hablar. Solo hablar, te lo prometo. Habla. ¿Puedes verme? No quiero hacerlo por teléfono. No. Por favor, no es para pedirte que volvamos. Solo quiero entender qué vamos a hacer con todo esto. ¿Todo esto? Con lo que fuimos, con lo que queda, con lo que se rompió. Clara, no hay nada que arreglar. Solo hay que firmar unos papeles. Ya está. No es solo eso. No quiero que esto termine así. No con odio, no con amenazas. Yo también estoy rota. Eso no es mi problema. ¿De verdad vas a ser así hasta el final? No estoy siendo nada. Estoy cerrando una puerta. Una que tú abriste. Colgó. No volvió a llamar ese día. Pero al día siguiente, sábado por la tarde, apareció en la puerta. La abrí sin sorpresa. Venía con un sobre en la mano. Me lo tendió sin decir nada. Lo tomé y ella dio un paso atrás. Parecía más flaca, más cansada. Sus ojos tenían ojeras marcadas. Por un momento, pensé en decir algo, pero me limité a leer la nota dentro del sobre. Javi, no vengo a pedir nada. Solo quiero que sepas que no te mentí cuando te dije que me sentía sola. Pero eso no me justifica. Fui una cobarde. Elegí la peor forma de llamar tu atención. No porque buscara reemplazarte, sino porque ya no sabía cómo acercarme a ti. Hace meses que dormíamos juntos sin tocarnos, que comíamos sin hablar más que lo justo, que vivíamos sin vernos realmente.
No te culpo. No me culpes. Solo quiero que esto no sea una guerra. Clara. Guardé la carta sin mirarla más. ¿Terminaste? Le pregunté. Sí. Solo quería dejarte eso. Vale. Adiós. ¿Eso es todo? Sí. Vete. Clara no insistió. Bajó la mirada y se fue. No cerró la puerta fuerte, no lloró, no giró para mirar atrás. Se fue como si supiera que todo había terminado hacía semanas y que esto era solo la formalidad final. Esa noche me quedé pensando. No en ella. En mí. Me pregunté si había hecho bien en cortar tan rápido, tan de raíz. Si la venganza había sido útil o si solo había servido para disimular el golpe. Me pregunté si el silencio era mejor que una conversación civilizada. Pero luego me respondí algo más simple, no se trataba de lo que era mejor. Se trataba de lo que podía soportar. Y yo no podía soportar volver a verla sentada en el sofá como si nada hubiera pasado. No podía dormir en la misma cama sabiendo que otra persona había estado en ese espacio. No podía quedarme a reconstruir algo que ni siquiera sabía si quería conservar. El domingo llené la casa de bolsas de basura. Tiré cosas que llevaba años guardando. Ropa vieja, recuerdos compartidos, notas de cumpleaños, fotos. No por rabia. Lo hice porque quería que mi casa volviera a ser mía. Lo único que dejé fue un álbum, escondido en una caja, donde estábamos los dos en Granada, en 2016. Ahí no éramos dos personas rotas, ni dos desconocidos durmiendo juntos, ni dos adultos gestionando una separación. Ahí todavía nos reíamos. No lo conservé por nostalgia, sino para recordarme que, alguna vez, algo sí funcionó. La semana que siguió fue silenciosa, pero no vacía. El trámite con el abogado avanzaba rápido, y Clara no puso trabas. Todo iba directo, sin drama, sin rodeos. Recibí los papeles del juzgado y los firmé la misma tarde. Se los reenvié por mensajero, sin dejar ningún tipo de nota. Ya no necesitaba explicar nada. Lo que teníamos estaba liquidado, y no por culpa de la infidelidad, sino por todo lo que dejamos morir antes. Eso lo entendí con más claridad en los días que vinieron, cuando la rabia bajó y ya no necesitaba justificarme delante de nadie. No se trataba solo de lo que hizo, sino de lo que ambos dejamos de hacer. El problema no había empezado con la braga roja ni con el chaval en mi casa. Había empezado cuando dejamos de hablarnos, cuando cada conversación se convirtió en un trámite y cada noche juntos en un silencio funcional. Ella falló, pero yo también. No por hacer lo mismo, sino por aguantarlo todo sin decir una sola palabra. Un viernes por la tarde, me llamó mi hermana. No sabía nada. Había oído rumores, según dijo, porque una amiga de Clara publicó algo ambiguo en redes. Le conté lo justo. Que se había acabado, que ya estaba todo en trámite y que no necesitaba hablar más del tema. Ella me ofreció quedarme unos días en su casa, desconectar. Le dije que no. No porque no lo necesitara, sino porque no quería ser huésped de ninguna parte. Quería quedarme en mi espacio, en el lugar que ahora sentía solo mío, sin voces, sin excusas, sin gestos falsos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No era verdad, pero tampoco una mentira. Estaba como tenía que estar. El lunes siguiente fue el último día en el que pensé en Clara al despertar. No porque la extrañara, sino porque me vino a la cabeza sin buscarlo. Recordé su manera de atarse el pelo, de dejar el móvil boca abajo en la mesa, de quitarse los zapatos en cuanto entraba por la puerta. Cosas pequeñas, que en su momento no significaban nada, pero que ahora solo eran detalles flotando en un recuerdo sin fuerza. Me levanté, desayuné, salí a trabajar. Volví a casa por la tarde y me senté a ver un partido de fútbol sin mirar el móvil.
No sentí soledad. Sentí rutina, y eso ya era suficiente. Una tarde, cerca de las 8, sonó el timbre. Pensé que podía ser Clara, pero era el mensajero. Un sobre con mi nombre, remitente del juzgado. La sentencia de divorcio. Abrí el sobre, leí las primeras líneas y lo dejé sobre la mesa. Nada más que eso. Ningún sobresalto, ninguna emoción inesperada. Solo una etapa cerrada con sello y firma. Días después, Mario me escribió para quedar. Fuimos a tomar algo al bar de siempre. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que terminado. Me dio una palmada en la espalda y cambió de tema. Esa fue la mejor reacción que recibí en todo el proceso. Nada de frases hechas, nada de el tiempo lo cura todo, nada de vas a estar bien. Solo normalidad. Justo lo que necesitaba. En el trabajo, nadie preguntó nada. Supongo que se notaba algo distinto en mí, pero nadie tuvo el valor o la confianza para entrar en ese terreno. Mejor así. No tenía ganas de contar la historia una y otra vez, como si fuera un capítulo de alguna serie. Lo que pasó ya no necesitaba más narradores. Solo tenía sentido para mí. Un sábado por la mañana decidí hacer algo que llevaba tiempo postergando, borrar todas las fotos con Clara del ordenador. No por odio, sino por limpieza. Quería dejar espacio. No físico, mental. Eliminar cada rastro digital, no para olvidar, sino para cerrar. Lo hice sin apuro. Carpeta por carpeta, sin mirar dos veces. Me llevó casi una hora. Al terminar, me preparé un café, me senté en la terraza y por primera vez en semanas, sentí que podía pensar sin que todo se relacionara con ella. Esa noche, cuando ya estaba por irme a dormir, recibí un mensaje. Era de Clara. Solo decía, firmado. Espero que encuentres paz. No respondí. Lo leí, lo dejé ahí y apagué el móvil. No porque me molestara, sino porque ya no necesitaba seguir esa conversación. Ella había hecho lo que tenía que hacer, y yo también. Ahora vivo solo, con una rutina simple y sin grandes sobresaltos. No he vuelto a salir con nadie, no porque me cierre a eso, sino porque no lo necesito. Estoy aprendiendo a vivir conmigo, sin tener que explicar cada gesto, cada silencio, cada decisión. No sé si algún día volveré a enamorarme. No me lo pregunto. No me lo impongo. Solo sé que ahora duermo tranquilo, que desayuno sin preguntas, que camino sin peso en los hombros. Y eso, al menos por ahora, es suficiente.